¿Qué tal, familia? Un nuevo día maravilloso para estar con todos vosotros compartiendo este principio espiritual que estamos trayendo en esta nueva saga con respecto a nuestros pensamientos, con respecto a la mente, para tener una mente sana, una mente totalmente limpia, una mente fuera de todo tipo de residuos, de tóxicos, de pensamientos que no nos van a traer absolutamente nada bueno, sino todo lo contrario, van a hacer los días un poco más complicados. Entonces de ahí que estemos tratando este tema tan importante que es el de los pensamientos, para tener un día tras otro lleno de vitalidad, de energía, de fuerza, de positivismo, de pensamientos sin límites, sin ningún tipo de imposibilidad, solamente ilimitados sueños que son producidos por esos pensamientos, por esos niveles de pensamientos altos, pensamientos que no tienen absolutamente ningún tipo de tara. Así que vamos a por la tercera parte. Vimos en la primera parte que los impulsos nos llevan a tener una clase de acciones bastante complicadas y que los pensamientos tenemos que gobernarlos, porque es lo único que podemos gobernar en nuestras vidas, son los pensamientos. Eso es lo único, pero si logramos dominar y someter esos pensamientos, entonces vamos a poder dominar toda nuestra vida. Así que es un reto que tenemos por delante en esta semana, un reto que tenemos por delante, pero un reto maravilloso, porque qué mejor cosa que invertir en uno mismo, ¿verdad? Vimos en la segunda parte los beneficios de controlar los pensamientos, vimos que eso traía salud a nuestra vida, incluso a nuestro cuerpo traía salud, porque la alegría va a traer vitalidad, energía, fuerza. El creer que todo lo podemos nos va a llevar a pasos agigantados, a conquistar y a conseguir todo en la vida. Así que veíamos que para tener un futuro maravilloso íbamos a tener que tener unos pensamientos completamente buenos, unos pensamientos completamente grandes y altos, unos pensamientos que no son de este planeta, para poder abrir las puertas que están cerradas, para incluso cerrar aquellas que no tienen que abrirse. Así que en la segunda parte vimos los beneficios, y los beneficios eran muchos: para que nada nos domine, para ser libre verdaderamente, no tener un nivel de libertad para tomar decisiones, no condicionados por los pensamientos que se colaron, o no condicionados por esos sentimientos producidos por esos pensamientos, entonces desordenados, que no nos van a llevar a nada bueno. Para no perder el tiempo, estuvimos mirando si los pensamientos están ordenados, podemos totalmente maximizar nuestro tiempo y aprovecharlo de manera útil. También vimos para ser librados de la rebelión, esos pensamientos que se rebelan contra todo, contra el planeta, contra la sociedad, contra cualquier cosa, y que no podemos, ¿verdad? Es como un caballo desbocado dentro de uno, entonces para sujetar y someter ahí todo pensamiento extraño. Y luego también veíamos para tener paz, que la paz de Dios se volvía como un centinela de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Veíamos que podía ser un estorbo inclusive para entender estos principios que están en la Biblia, que son principios universales, eternos, y que nos van a ayudar, el poder entenderlos y llevarlos a cabo, nos van a ayudar a nuestra vida cotidiana y diaria, que de eso se tratan estos vídeos, de esto se trata, de poder hacer de forma práctica unos principios eternos y espirituales que han estado toda la vida y que muchísima gente lo han seguido, y aquellos que lo han seguido o lo estamos siguiendo, produce una vida abundante, una vida satisfactoria, una vida ilimitada de poder. Así que de ahí que queramos transmitir estos principios, porque sabemos que están garantizados, son principios a todo riesgo, están completamente garantizados. Y en esta tercera parte vamos a ver precisamente gente en la Biblia, hombres y mujeres que vivieron
que vivieron una serie de conflictos, de circunstancias, incluso cosas que tenían que vivir sí o sí, de verdad. O sea, no estamos exentos de que vengan cosas, que vengan circunstancias, que vengan enfermedades, que pueda suceder cualquier inconveniencia en la vida, y entonces ahí sí que vamos a tener que ejercitar sí o sí esa magnitud de pensamientos puros, fuertes y consolidados en nuestra mente, y ahí sí que vamos a tener que filtrar bien todo lo que dejamos colar por esas puertas llamada oído, llamada boca, llamada ojo, que dejamos entrar ahí cosas que no convienen, que son las que van a producir pensamientos inadecuados en momentos muy delicados de nuestras vidas. Y vamos a ver estos personajes porque fueron hombres y mujeres que uno lo enfrentaron de una forma, otro de otra, y ya dije en el primer vídeo que tenemos que aprender por cabeza ajena, no por cabeza propia, porque si aprendemos por cabeza propia vamos a perder mucho tiempo. Si no vieron los vídeos 1 y 2 de esta saga de Resetea tu mente, les recomiendo que los escuchen, porque ahí están los parámetros y las pautas, la introducción a este tema, y podrá entender muchísimo mejor este principio. Ahora vamos de lleno a meternos ya en esta tercera parte, dejar la mente abierta. Pero a todo lo que es bueno, a todo lo que es potencia, a todo lo que va a potenciar tu ser en esta tierra, pero no dejar la mente abierta a influencias negativas de los demás o incluso de uno mismo, debilidades de uno mismo que provocan pensamientos de derrotas, pensamientos que no corresponden. Entonces, lo más importante que hay que fortalecer precisamente es eso, y dominar completamente nuestros pensamientos. Para eso vamos a tener que desarrollar un gran dominio propio. El dominio propio es imprescindible para poder estar venciendo, para tener una inmunidad mental, para tener una voluntad de hierro frente a no sucumbir a esos pensamientos que vienen completamente y continuamente a nuestras mentes. ¿Cuántas veces, por ejemplo, me explico, ¿no? Hemos quedado con alguien laboralmente en un almuerzo familiar, un cumpleaños, una cena de negocios, cualquier cosa para pasar un buen rato, para divertirnos, disfrutarlo, y a mitad de la velada nos hemos dado cuenta que nos habíamos equivocado? Al final hay un ambiente, una atmósfera se produce en algunas ocasiones de tristeza, de melancolía, de malestar, y terminamos como pensando que algo había pasado. Vamos camino de la casa y ya vamos influenciados por negatividad y nos tiramos 2 horas pensando, 3 horas, qué es lo que ha sucedido, qué ha acontecido. Algo nos invadió, algo nos aplastó, una manta de pensamientos surgieron, brotaron en nuestro interior y consiguieron aplastar nuestro ánimo, nuestra vitalidad, nuestra energía y toda esa mentalidad de disfrute que llevábamos. Y al final inclusive acabamos pensando, no tenía que haber ido, no tenía que haber cogido ese teléfono, no tenía que haber atendido esa llamada, no tenía que haber atendido a esa persona, no tenía que haber empleado ese tiempo que al final no ha sido productivo, no ha sido bueno, no ha generado nada bueno. Así que, ¿por qué? Porque muchas veces se produce eso por haber volcado en esas conversaciones gente que a lo mejor no tiene este concepto claro, que a lo mejor ni siquiera lo han escuchado jamás, y han volcado sus críticas, sus quejas, sus chismes, y ahí entonces nos aplastaron con ellos. Y además nos influenciaron. A lo mejor tú pensabas en una persona maravillosamente bien, te hablaron y ya cambiaste el concepto que tenía de esa persona. Así que la verdad que vamos a tener que ser bastante sabios y bastante tener dominio propio para que en según qué ocasión, en según qué llamada telefónica, en según qué cita, levantarnos muy educadamente, muy amablemente y marcharnos con cualquier pretexto. Pero lo más importante es que te ocupes de tu mente, que te ocupes de tu salud mental, que te ocupes de tu salud
completamente de tu alma, que no dejes que vierta nadie ningún tóxico, ningún residuo. No eres un contenedor de basura, eres todo lo contrario, eres un depósito celestial. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y todo nuestro ser debería de estar solamente involucrado en cosas puras, en cosas buenas, en cosas que son positivas, en cosas que son del cielo. Todas esas cosas te van a llenar de un buen aura, de una buena influencia, de una energía que es espectacularmente maravillosa y potente. En el momento que veas amenazado todo eso, desaparece, desaparece, toma y sal corriendo, porque no sirve decir voy a resistir, voy a permanecer y luego, no, luego vas a tirar de días, horas, semanas, meses y hasta inclusive años. Hay cosas que no se olvidan tan fácilmente, que no te puedes sacar ni arrancar de la mente, porque penetraron hasta lo más profundo, hasta la recámara más secreta de tu mente. Y hay cosas que no se olvidan ni siquiera con el paso de los años, hay que estar luchándola y en conflicto continuamente. De ahí que la Biblia registra que los pensamientos pueden llegar a traernos turbación, o lo que es lo mismo, la falta de paz, el desorden interno, la incertidumbre, una falta una especie de consternación, una especie de confusión que te dejan pues completamente fuera de toda órbita en la que estabas realmente alineado y plantado, una órbita de disfrute, una atmósfera de relajación, una atmósfera ¿a qué sales? Si sales a cenar, si sales a almorzar, si vas a desayunar, si vas a la playa, si vas al campo, si vas a divertirte, vas a pasártelo bien, pero muchas veces el resultado es totalmente contrario. Entonces eso es lo que tienes que analizar antes de que suceda, no el resultado, sino antes de que suceda, antes de que te puedan invadir tu estado de paz, de calma interior, tu mente con pensamientos que los has ido totalmente trabajando todos los días. Entonces tú ya no vas a dejar que así porque sí te invada nadie. Entonces dice Jeremías 8:15, que ahí está plasmado esto que estamos hablando: esperamos paz y no hubo bien, día de cura y aquí turbación. O sea, esperábamos paz y nos venimos en guerra, esperábamos alegría, un nivel de claridad, y aquí que nos venimos en turbación. Que turbación, esa palabra lo que significa directamente es desorden, incertidumbre, confusión y en algunos casos hasta pánico, hasta miedo, o sea, un pánico terrible. Así que no dejemos, porque esos son causados por esas malas influencias. Muchas veces son de afuera, del exterior, y ahí es mucho más fácil detectarlo, pero otras veces tú estás tranquilamente en tu casa, estás tranquilamente trabajando, te has despertado de buen ánimo, maravillosamente bien, y te viene un pensamiento, un recuerdo del día anterior, alguien que te hizo un daño, alguien que te habló una mala palabra, y inmediatamente quieren empezar a invadirte una nostalgia, una tristeza, un deseo a lo mejor, no sé, de venganza, quiere surgir un rencor. No, inmediatamente tienes que filtrarlo, inmediatamente tienes que desalojar ese pensamiento por otro en su lugar, que te dé paz, que te dé tranquilidad, porque si dejas colar esos pensamientos, ya sean que vengan de afuera o de dentro, te van a llevar a una turbación. Y aquí vemos cómo, por ejemplo, Job, que es uno de los personajes queridos nuestros, ¿verdad?, de nuestras sagas, sus propios pensamientos le turbaban, pero no solamente los propios suyos. Este es un personaje que no solamente le turbaba sus propios pensamientos, que hasta se arrepintió del día en que nació, sino que además sus amigos también fueron como una ametralladora continua en su atmósfera en la que estaba, de enfermedad, de haber perdido a su esposa, de haber perdido a sus hijos, su familia, su dinero, todo su prestigio. En ese medio caos, una hecatombe total, ahí vienen estos tres amigos suyos a interactuar con él, a acusarle de que había perdido el temor a Dios, a acusarle de orgullo, a acusarle de que era un incrédulo, de muchísimas cosas. Claro, todo eso que se trabajó, yo entiendo que también alargó el proceso de él para que terminara todo ese malestar, porque sabemos que Job terminó en victoria,
Se ve que los pensamientos los pudo llegar a dominar, dice que era varón justo, pero luego se volvió perfecto y pudo dominar, porque la persona que es perfecta es la persona que es madura, la persona que es madura es la que se domina a sí mismo, y Job entendemos por su postrer estado que hizo precisamente esto, pudo controlar. Imaginaron la marabunta de días que estuvieron ahí ametrallándole durante días y noches, esos 3 amiguitos, que mejor no tener amigos como estos, ¿verdad? Entonces, imaginaros, dice que él llega a decir, Job llega a decir, lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza me sucede. ¿Veis? Los pensamientos de miedos, eso hay que apartarlo. El miedo está en tu mente. Una misma situación, por ejemplo, le puede producir a una persona un pánico terrible, sin embargo a otra persona le puede producir una alegría tremenda. Mismo este estado de confinamiento, de pandemia, de crisis mundial que hay gente que le está provocando un terror de no salir a la calle, un terror incluso ahora que ya se puede salir, un terror incluso de no saludar a nadie, de no abrir ni la boca, y hay gente que ahora esto le está produciendo un placer, una alegría, el poder salir de nuevo, el poder interactuar, el poder disfrutar del sol, de la playa. O sea, una misma situación puede producir un pánico en alguien, sin embargo, en otros un estado de paz y de alegría, de deleite total. O sea, para que nos demos cuenta que no es el miedo en sí, no existe. Lo que existe son pensamientos que se van a producir dentro de ti un estado, unos sentimientos, unas emociones, y según lo que produzcan en ti, eso lo puedes traducir por miedo, lo puedes traducir por alegría, lo puedes traducir según la persona va a recibir una impresión a través de sus 5 sentidos, y esas impresiones van a producir unos pensamientos. En unos serán maravillosos de una misma circunstancia y en otros serán completamente destructivos. Así que por eso es tan importante que miremos las cosas, las analicemos bien y nos detengamos, porque a Job le vino lo que temía. O sea, él había estado albergando esos pensamientos de miedo. Él siempre había estado haciendo ofrenda por sus hijos porque eran unos libertinos un poquito y hacían fiesta todas las noches. Entonces él tenía cierto temor, él albergaba esos pensamientos y estaba luchando continuamente con ellos. Entonces llega otro versículo donde él llega a decir, no tengo reposo, ni estoy tranquilo, no descanso, sino que me viene turbación. Así que el miedo consume toda tu energía, toda tu creatividad, el espíritu, incluso llega hasta enfermar, porque mira Job a dónde llegó a una enfermedad bastante grave. Entonces vemos que Job fue invadido por la turbación, fue invadido por pensamientos los cuales se llegaron a materializar, que es lo que hablábamos en el primer vídeo, que nuestros pensamientos tienen la capacidad de crear, porque somos nosotros co-creadores con Dios, tenemos la misma esencia que tuvo Él y Él creó el universo y todo cuanto existe, así que nosotros tenemos con nuestros pensamientos la capacidad de crear. No deseaste algo con muchas ganas y de repente vino a tu vida, es como un imán, lo imantamos. Así que hay otro punto de Job que es muy fuerte, que dice, ¿por qué te extravían tus pensamientos?, le decía uno de ellos. O sea, los pensamientos pueden llegar a confundirte tanto que puedes incluso crear una realidad absolutamente inexistente, ¿vale? Entonces sí que son peligrosos los pensamientos, de ahí que haya tantas enfermedades mentales como está el Alzheimer, como está la esquizofrenia, como está la bipolaridad. Hay muchas enfermedades a día de hoy que están producidas porque no pudieron controlar esos pensamientos desde el primer instante en el que comenzaron a volverse obsesivos, a volverse un martillo en su mente. Entonces sí que tenemos que tomarnos este tema bastante en serio, porque es cuestión de vida o muerte en un sentido, ¿no? De vivir una vida apasionada, tranquila, llena de paz, o vivir una vida totalmente autodestructiva. Así que mirad el ejemplo de Job. Job pudo lograrlo al final y lo pudo vencer y tuvo un estado postrero maravilloso. Veamos la vida de otro personaje, Belsasar. Esta es la vida de un rey, es el hijo de Nabucodonosor, un babilónico, y él
estaba en la época de Daniel, el que interpretaba, ¿os acordáis? El profeta maravilloso que interpretaba los sueños de Nabucodonosor, el rey su padre. Cuando le sucede al trono, este hombre que había tenido un ejemplo maravilloso de su padre, un ejemplo espectacular, había sido tratado, había entendido que Dios era omnipotente, que por encima de él no había nadie, y él incluso había aceptado toda esta verdad en su vida, en su interior, y había llegado a apreciar como un ser inteligente y maravilloso al profeta Daniel, el cual lo utilizaba para su guía, lo quería muchísimo a Daniel. Entonces Belsasar, su hijo, lo sucede en el trono. O sea, él había tenido el ejemplo, sabía hacer lo bueno, sabía lo que era correcto, sabía las leyes judías, lo sabía absolutamente todo. Sin embargo, una noche que estaba de fiesta, manda a traer esos vasos sagrados que habían sido confiscados del templo de Jerusalén en la época de su padre, y se los trae cuando sabía que eso era profanar, y bebió vino en esos vasos con su concubina, su mujer y todas las demás invitados restantes que había. Entonces, ¿qué sucede? Que este hombre es el típico perfil de la gente que sabe hacer lo bueno, pero que al final termina dominando sus pensamientos malos, sus pensamientos perversos, y al final termina haciendo algo que está incorrecto, con lo cual, como veíamos en el segundo vídeo, hay una siembra. Hay una siembra. Cuando sembramos bien vamos a recoger una cosecha de bondad, de paz, de alegría, de riqueza sin fin. Cuando sembramos mal vamos también a tener una cosecha, y este hombre tuvo esa cosecha. Entonces, fijaros lo que dice, sus pies, hay un texto en Isaías que nos da la antesala, la introducción a este tema. Sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción hay en sus caminos. Entonces vemos que hay caminos que son de destrucción, hay pensamientos que son de iniquidad. O sea, la iniquidad, ¿qué es? La iniquidad es un pecado, pero que ya es una reincidencia, algo que ya se ha traspasado una línea. No es el simple voy a pecar, sino algo premeditado, algo que ya viene completamente reincidente. Entonces vemos que en Daniel, la historia de Belsasar, vamos solamente a leer 2 versículos para que veamos lo que le produjo, el resultado, la cosecha, lo que le produjo que este hombre determinara optar por esta clase de pensamientos, sabiendo que tenían que ser otro tipo de pensamientos, de haber respetado, ¿verdad?, lo sagrado, y no haber pisoteado todo eso. Entonces dice que el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, las coyunturas de sus caderas se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una con otra. Hay otro texto que dice, y el rey Belsasar se turbó en gran manera, su rostro palideció aún más, también sus nobles quedaron perplejos. O sea, qué terrible, ¿no? Porque esto es una persona que lo tenía todo, que era un rey, que podía tener el vaso que quisiera para beber el vino que le diera la gana. Sin embargo, tuvo que transgredir, tuvo que pecar, tuvo que pensar mal y tuvo que pervertir todo lo que era bueno, puro y maravilloso que su padre lo había tenido allí de manera pertinentemente guardado y había respetado. Entonces vemos que hay una cosecha, hay una siembra y una cosecha inmediatamente. Este hombre cae fulminado, muerto. Llama a Daniel para tener solución a esa interpretación. Él no entendía, había salido un dedo escribiendo en la pared de repente. Imaginaros que de ahí es que se vuelve pánico total, las caderas temblando, las piernas chocan una contra otra. Este hombre no se podía sostener ni en pie. Fijaros lo que le turbaron los pensamientos. O sea, cuando nos turban esos pensamientos pueden venir a traer un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, un ataque que te puede causar hasta un ataque al corazón. O sea, sí es serio este tema. O sea, tenemos que cuidar muy mucho nuestros pensamientos, porque nos va a traer salud, acordáis, uno de los beneficios, o nos puede enfermar. En este caso este hombre cae muerto. Sí, fue por un juicio de Dios, pero fue provocado por sus pensamientos lo llevaron a accionar.
Y lo más curioso es que entró la reina madre que conocía a Daniel y le dijo, no te turbes, voy a traer a Daniel, al profeta, lo voy a avisar porque él te va a dar una solución, él va a interpretar, él va a descifrar esto que está pasando, que es un jeroglífico y que te está provocando toda esa turbación. Fijaros que cuando tenemos a alguien, es el ejemplo de cuando tenemos a alguien con inteligencia, porque ella lo describió a Daniel, dice, hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre se halló en luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses y tu padre el rey Nabucodonosor, tu padre el rey lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos, debido a que se halló en él un espíritu extraordinario de conocimiento e inteligencia. O sea, fijaros la magnitud de concepto que tenía esta mujer con respecto a Daniel. O sea, cuando vino Daniel le interpretó lo que iba a pasar. O sea, qué bueno es tener a alguien que nos interpreta, qué bueno es tener a alguien lleno de sabiduría, de inteligencia, alguien que tiene este dominio propio, alguien que tiene esta capacidad de parte de Dios porque lleva toda su vida ejercitando y llevando a cabo estas leyes universales. Y qué bueno tener ese tipo de consejo, ese tipo de sabiduría, ese tipo de inteligencia. Afortunados somos todos aquellos que tenemos a alguien de ese calibre, de esa magnitud, así que no desaprovechemos y cuidemos como tesoro a ese tipo de personas. Lo mismo que me estaba refiriendo a gente tóxica que puede llenar nuestra mente, nuestro corazón y envenenar toda nuestra existencia, también está ese tipo de personas maravillosas, llenas de sabiduría, de inteligencia, que llevan a nuestras vidas también a otros niveles y a otras potencias magníficas. Así que aquí teníamos el ejemplo de este Belsasar que tomó la mala parte y no acabó muy bien, acabó por un camino de autodestrucción. Así que estamos viendo varios ejemplos para que veamos qué producen los malos pensamientos, ¿vale? Ahora vamos por el tercero, que es Marta. Marta, leemos en Lucas 10:41, respondiendo Jesús entonces le dijo, Marta, Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. O sea, Marta era la hermana de María y Lázaro, sabemos, ¿verdad? Jesús era amigo de ellos y iba muchas veces a comer a su casa, a compartir la palabra, a predicar allí. O sea, imaginaros el ambiente de aquella casa, una atmósfera tremenda la que tendría que producirse con esas palabras de vida del maestro único. Entonces, fijaros en ese ambiente de relajación y está aquí que le tiene que reconvenir Jesús a Marta y a decirle que está turbada, o sea, la está viendo, la está percibiendo y ella está rompiendo el ambiente de la casa, ella está quebrando ese nivel de paz, porque Jesús era paz, Jesús era amor, Jesús era dominio propio, Jesús era llenura del Espíritu Santo. Jesús cuando entraba a un lugar lo dominaba el ambiente y sembraba todo eso que llevaba en su interior, pero él estaba incómodo porque Marta estaba turbada, Marta estaba preocupada, Marta estaba estresada y Marta no podía reposar incluso frente a aquel personaje que era la paz personificada. Imaginaros qué nivel de estrés tenía Marta, necesitaba una clínica más o menos de reposo. Entonces, imaginaros que llegó a compararse con su hermana, llegó a quejarse, le llega a decir a Jesús en Lucas 10:40, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas que es imposible contigo. O sea, Marta estaba molesta, Marta estaba quejosa, o sea, sus pensamientos, o sea, ha visto gente que no tiene paz y que te quiere sí o sí sacar de tu estado de paz. Su hermana estaba pletórica de paz, su hermana estaba escuchando al maestro, su hermana estaba tranquila allí tirada en el suelo, totalmente sentada ahí, estaba recostada y quería sacarla de ese estado. He visto ese tipo de personas que no soporta que otros estén en paz, que como que el nervio que tienen te lo quieren meter a toda costa. Entonces eso es lo que le estaba pasando a Marta. Y Jesús le tuvo que reconvenir. ¿Por qué? Porque vemos que la turbación aquí te puede llevar a un estrés, a pasar un evento, el más importante en tu vida, y dejarlo pasar de largo. Ella estaba allí, Jesús, estaba todo aquel
que podía cambiarle su vida de pies a cabeza, y ella estaba perdiendo esa oportunidad, preocupada por todo lo que tenía que hacer. Gente que no sabe controlar su tiempo, que no sabe controlar sus maneras, su forma, que se compara con otros, que quieren disfrutar lo que tienen otros, pero no quieren trabajar en sus pensamientos. Marta no quería trabajar en sus pensamientos, Marta quería sacar a su hermana de sus pensamientos. Hay gente que no quiere trabajar en sus pensamientos y que otros tampoco lo hagan. Entonces vemos que aquí Jesús le hace una buena reprimenda y le dice: Marta, Marta, aquí solamente hay que coger una parte, y esa es la de tener el dominio propio de saber qué cosas tiene que hacer, en qué momento, a qué hora y en qué situación, saber qué decisión tomar correctamente y tener la capacidad de llevarlo a cabo. Así que aquí tenemos otro ejemplo de lo que puede producir los malos pensamientos y la turbación, ¿verdad? ¿Qué es lo que produce? Aquí hemos visto queja, hemos visto crítica, hemos visto un malestar muy grande, no poder disfrutar de un evento, de una situación maravillosa. Todo eso pueden venir a traer los malos pensamientos. Gente que estaba deseando de ir a algún viaje, gente que estaba deseando de hacer algo, llega el momento y lo estropea todo con sus pensamientos. Ahí le da por hablar del fulano, del mengano, del que se acordó, del que no se acordó, del que le hizo, del que no le hizo, y estropea toda la velada, todo el viaje, y se lo estropea al compañero o a la compañera o a la familia, a quien quiera que le haya estado acompañando. Entonces vemos que no puede ser, ¿veis? O sea, estamos haciendo práctica de este principio espiritual para que podamos aplicarlo a nuestra vida diaria. Vemos los discípulos también. Aquí están los discípulos en un pasaje de Lucas, en el capítulo 24, 36, dice que entre tanto que ellos hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Ya era Jesús resucitado. Había ido Jesús dando un paseo con dos de sus discípulos, pero no de los 12, sino seguramente serían de otros dos, aunque también creen que podían ser alguno de ellos. Y entonces estaba lo cierto y lo fijo que se aparece después de resucitado, y estaba hablando con ellos, cena con ellos, parte el pan, total que Jesús se va y ellos van a contarle al resto de discípulos lo que había sucedido, lo que había acontecido, pero ellos no le creían, no estaban creyendo. Entonces dice que se puso Jesús de repente en medio de esa conversación, allí en medio de ellos, y le dicen, entonces ellos espantados y asombrados pensaban que veían a un espíritu. ¿Os acordáis lo que he dicho antes de una misma circunstancia? Estos estaban llenos de pánico, aterrorizados, creyendo que Jesús era un fantasma, y no era la primera vez que les pasaba además, o sea que los pensamientos tenían que un poco regularlos los discípulos. Y los otros que ya habían estado en una situación similar, que estaban allí presentes, estaban disfrutando de lo lindo. ¿Nos damos cuenta? Entonces está en la mente, el poder de la mente. Y dice que, más él les dice Jesús, ¿para qué estáis turbados? ¿Por qué estáis turbados ustedes? ¿Y suben pensamientos a vuestros corazones? O sea, imaginaros qué cosa más tremenda. Aquí viene Jesús reconviniendo a los discípulos. O sea, Jesús estaba todo el tiempo intentando de decirles a todos los que él amaba que cuidaran sus pensamientos, que no dejaran subir esos pensamientos. O sea, son como un río, vienen de repente, que no nos dejara brotar y bullir los pensamientos que no eran los correctos. Era él, estaba allí, estaba presente, en cuerpo estaba presente, no era un fantasma, no era un espíritu, pidió comida, estuvo comiendo con carne y hueso, estaba comiendo, o sea que le estuvo hasta que le diera de comer para que ellos se dieran cuenta que no era un fantasma. Así que vemos que la turbación produce que se vean cosas que no son reales realmente. Ellos creían que estaban viendo algo que no estaban viendo. Era una persona, estaban viendo a alguien con un cuerpo realmente, pero ellos pensaban que era un fantasma. Muchas veces los pensamientos te va a hacer pasar una mala pasada, sí, muy, muy fuerte, ¿no? Porque cosas inexistentes, con el poder de nuestros pensamientos podemos crear una situación que ni siquiera existe, y haber creído, haber escuchado algo que nunca se dijo. ¿No ha pasado muchos problemas y muchas peleas por ese motivo? Es que tú dijiste, no, pero yo no he dicho nada. Sí, yo lo he oído. No, pero y estaba en tu mente.
y lo reprodujiste en la otra persona, y la otra persona ni siquiera había hablado nada de esa frase que tú habías escuchado. Entonces sí que tenemos que tener cuidado con los pensamientos, por favor, que pueden destrozar una velada maravillosa, que pueden destrozar el concepto de una persona. Y en este caso aquí estaba Jesús reconviniendo a sus discípulos y ordenándoles que no dejara subir esos pensamientos, que no los dejara entrar ni brotar esos pensamientos. Por último vemos a Jesús. Es el último personaje que vamos a ver en este tercer vídeo, y vemos en Juan un episodio donde él está anunciando su muerte y él está hablando lo siguiente: ahora es turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas por esta causa he venido a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Él estaba anunciando su muerte a sus discípulos. Aún no iba a ser ese día, todavía no iba a acontecer lo que tenía que pasar, pero Jesús sabía que eso iba a pasar. Y en ese mismo instante, de repente, cuando lo estaba anunciando, para que veamos el poder de las palabras en el mismo Jesús, el que tenía el dominio absolutamente completo de todo, sí que le vino, porque no vamos a poder evitar que nos vengan los pensamientos, pero sí podemos evitar que hagan un nido en nuestra mente, en nuestra cabeza. Vamos a evitar eso. Eso fue lo que hizo Jesús, dándonos un gran ejemplo de dominio propio. Él le vino esa turbación, pero de repente, ¿qué es lo que hizo? Hablar con el Padre allí, en público, en directo: Padre, la hora viene, tengo que llevarlo a cabo. O sea, él sabía el poder de lo que estaba haciendo. Entonces ahí le vino otra vez o sea, dominó completamente la atmósfera, dominó el ambiente con lo que dijo, que eso es algo que tenemos que poner en práctica. Cuando te venga un mal pensamiento, declara lo contrario. Si te viene un pensamiento de no me va a salir bien el trabajo de hoy, no voy a hacer una venta en el día de hoy, inmediatamente declara en voz alta: voy a vender y lo voy a conseguir, y si es una, si son 4, si son 8, pero sí que lo voy a intentar, sí que lo voy a llevar a cabo, y tengo el poder de hacerlo porque lo he hecho otros días, así que lo voy a llevar a cabo y lo voy a conseguir. Y totalmente ese poder de declarar se manifiesta, se expande y se introduce no solamente en tu mente, sino que genera poder a tu alrededor. Así que lo mismo que Jesús lo hizo, tenemos que nosotros poder hacerlo. Este es el tercer vídeo con el que estamos tratando el poder de los pensamientos, con el que estamos tratando que es cuestión de vida o muerte, que es importantísimo dominar nuestros pensamientos, porque de esa manera podremos dominar nuestra mente, dominar por ende nuestro día a día, dominar nuestras vidas, nuestras actuaciones, nuestros impulsos serán controlados por nosotros y tendremos por ende una vida, una cosecha fructífera, maravillosa, y una vida en armonía. Espero que lo hayan disfrutado este vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, darle like, compartirlo, suscribirse, y no dejéis de escuchar el próximo, que viene una cuarta parte de este, porque es un tema maravillosamente apasionante, práctico para nuestras vidas y lleno de herramientas, que es lo que vamos a ver en el cuarto, las herramientas para poder ejercitar ese dominio propio y verdaderamente darle un parón completo a aquello que quiera apoderarse de nuestra mente, esos pensamientos que quieren desviarnos de nuestro destino y de nuestro propósito. Así que, sin más, que sigáis disfrutando de este maravilloso día, y me despido de vosotros hasta el próximo vídeo. Un besazo, familia.